Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro servicio. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Antes les invito a que me acompañen en oración, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Usted puede observar en el texto la referencia a el apóstol Pedro. Él escribe una carta. Esta carta va a tener características particulares. Y empezamos el día de hoy con una serie de mensajes titulada La esperanza en medio del sufrimiento. Y es un estudio que nos va a llevar varias semanas para poder cubrir toda la carta de Primera de Pedro. El tema de hoy es elegidos para sufrir, es nuestro primer mensaje. La carta de Primera de Pedro, obviamente, al decir que es una carta, tiene un género literario que está conformado por tres partes: la apertura, el cuerpo y el cierre. Y por eso, por esas características, sabemos que es una carta. Podemos observar también algunos versículos claves, y usted lo tiene ahí para familiarizarse, para memorizarlo, para tener una idea mucho más clara, mucho mejor en cuanto a el desarrollo y el estudio de esta carta. La carta es escrita y llevada, eso se entiende, por conducto de Silvano. Por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lo interesante es que Silvano es Silas, el compañero del apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Probablemente Pedro dictó la carta a Silvano y Silvano también llevó esta carta a los destinatarios de esta carta, de los cuales vamos a hablar en un momento. En cuanto a el autor, el verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro era un hombre que era procedente de un miembro de una familia de pescadores que vivía en Betsaida y más tarde en Capernaum. Su hermano Andrés trajo a Pedro a Cristo y así lo conoció. Aquí observamos nosotros la referencia al hecho de que Pedro es un apóstol. Muchos discípulos, pocos apóstoles, y este hombre habla con la autoridad dada por Dios a un apóstol y de esa manera se describe, y bajo esa autoridad nos va a hablar a nosotros en su carta. El autor, como dije, es Pedro. La fecha aproximada en la que se escribió la carta es entre el año 60 y 64 después de Cristo, desde la ciudad de Roma. El reinado de Nerón, 54 al 68. Este dato es importante porque vamos a observar que la iglesia va a experimentar la persecución bajo el liderazgo de este hombre, Nerón. Vamos a verlo en un momento más. Los destinatarios, como usted puede observar en el versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Y usted puede observar en la gráfica dónde estaba Ponto, Capadocia, Bitinia y Asia. Estos son los sectores en los que se encontraba. Algo interesante es que el apóstol Pablo no llegó a ir hacia Bitinia. Sabemos que el libro de los Hechos nos dice que el Espíritu Santo le impidió ir a este lugar y también a este sector particular de Asia. Sabemos por Hechos 2 cuando los discípulos, cuando los judíos llegan a la fiesta de Pentecostés, se reúnen todos ellos aquí en la ciudad de Jerusalén y cuando ellos regresan a sus casas, a todas sus casas, y usted ve esos puntos negros representan los sitios donde estaban ubicados los judíos alrededor del mundo conocido. Y cuando ellos regresan a sus casas, probablemente es el testimonio de ellos que permite que se funden iglesias en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia y en Asia. Es importante darnos cuenta nosotros el hecho de que estos destinatarios, los que reciben la carta, llegan a ser calificados como expatriados. No vivían en su patria, vivían en otra patria. Este término expatriado es un término técnico que se utilizaba primariamente para describir a los judíos. Al leer la carta de Primera de Pedro, vamos a darnos cuenta que mayormente las personas que conformaban esas iglesias, esos lugares, eran gentiles. Así es que el hecho de que el apóstol Pedro utilice una palabra que era casi exclusiva de los judíos tiene un peso importante. Eran expatriados. El término dispersión es un término exclusivo para referirse a judíos que vivían fuera de Palestina. Así es que cuando el apóstol Pedro utiliza esta palabra dispersión, dispersados, esto debe llegar a haber impactado la vida de los gentiles porque ellos están siendo identificados con el pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios, los judíos, a ellos eran los que se les consideraba dispersados cuando vivían fuera de Jerusalén. Expatriado es el término que se utiliza acá. Pero también en el verso 2, usted puede observar que se utiliza el término elegidos. El texto dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es importante entender este término, porque este término es utilizado por la Biblia y ahí usted en la pantalla tiene un pasaje en Deuteronomio donde se usa este término exclusivamente para referirse a los judíos. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Refiriéndose a la nación de Israel. Escogidos, los judíos eran escogidos, los judíos fueron escogidos por Dios como un pueblo especial, como un pueblo único. Y ahora el apóstol Pedro utiliza un término que era de exclusividad de la nación de Israel y ahora lo aplica a un grupo de creyentes gentiles. El impacto que deben haber sentido estos creyentes gentiles al recibir ese calificativo de que son escogidos por Dios debió haberles impactado. Debió haberles animado a ellos en medio de circunstancias difíciles como las que ya vamos a ver en un momento. Ellos son considerados como elegidos de Dios. El texto bíblico nos muestra a nosotros tres aspectos de esta elección. Nosotros podemos observar a la Trinidad expresada en esta elección. La presencia de Dios,
la santificación del Espíritu y el rociamiento de la sangre de Jesucristo, la Trinidad actuando de manera unilateral en la salvación del creyente. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere mostrarnos. Va a utilizar el término presciencia. Este término significa destinado desde antes. Dios planificó por anticipado, predestinó la salvación de cada cristiano. Dios elige, Dios el Padre elige a cada cristiano para que éste sea salvo. Es una decisión unilateral, no depende de las personas, no depende de nosotros. Todo es por la gracia de Dios. Dios el Padre fue el que eligió, nos destinó desde antes, de manera anticipada, antes de que usted y yo existiéramos. Él, por su gracia y su amor, nos escogió. Observa cómo debe haberse sentido una persona que estaba enfrentando circunstancias difíciles. Cómo debió llegarse a sentir el cristiano que estaba enfrentando circunstancias complicadas, y ahora lee que el apóstol Pedro le dice: recuerda que tú eres escogido, que que Dios desde antes de la creación de este planeta ya decidió, ya te escogió por su gracia, por su amor. El texto utiliza otra palabra: en santificación del Espíritu. La palabra santificar significa consagrar y apartar. Consagrar y apartar. Es también una decisión unilateral. No depende de nosotros los seres humanos, depende exclusivamente del Espíritu Santo, quien nos consagra, quien nos aparta para ser escogidos por Dios. Aquel que es escogido es santificado. La santificación tiene un par de aspectos. El aspecto inicial, donde de manera unilateral Dios escoge y el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta para su obra. Pero también este término hace referencia a esa santificación, a ese proceso santificador que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida del creyente. El término rociar hace referencia a la obra de Jesucristo en nuestra vida. El término rociar nos hace pensar en la sangre de un animal sacrificado allá en el Antiguo Testamento. Y de las tres referencias en el Antiguo Testamento, usted observa una de esas tres referencias en Éxodo 24. Y esta es probablemente la cita que estaba en la mente del apóstol Pedro, porque esta es la única cita que expresa que personas son rociadas. Moisés rociando a los israelitas en el monte Sinaí para simbolizar la iniciación del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Esto es sumamente significativo, porque aquellas características y aquellas cosas que eran exclusivas de la nación de Israel, ahora lo vemos al apóstol Pedro utilizarlas para aplicar en la persona, en los creyentes gentiles, verdades espirituales, y cómo la persona va a llegar a obedecer a Cristo. ¿Observó el versículo 2? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No habla de la obediencia diaria ni la obediencia cotidiana. La palabra obediencia aquí en el texto hace referencia a ese momento en el que nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal y fuimos obedientes a la gracia de Dios cuando se nos presentó el Evangelio, y fuimos rociados, fuimos cubiertos por su sangre. Su sangre es la garantía de nuestra salvación. Dios el Padre nos escoge. Dios el Espíritu Santo nos santifica en ese momento que nos consagra para Dios.
y va a continuar un proceso de santificación a lo largo de nuestra vida. Y Jesucristo nos va a llevar a aceptarle como Salvador, rociándonos con su sangre, aplicando ese sacrificio de manera personal para cada uno de nosotros los creyentes. Así es que es importante que nosotros lleguemos a darnos cuenta que en un contexto donde se está hablando a creyentes que están pasando por problemas tremendos, por problemas complicados, el apóstol Pedro les va a animar a ellos, compartiendo la verdad de que ellos son escogidos de Dios, por la gracia de Dios, ellos han llegado a ser salvos. ¿Sabe? El apóstol Pedro no solo va a hablarles de esta verdad espiritual, sino en el versículo 2, en la parte final, usted va a observar la referencia a la gracia y la paz. La gracia y la paz sean multiplicadas es el pedido del apóstol Pedro. Es interesante que estos dos términos, la gracia, hace referencia al favor no merecido que recibimos de Dios en el momento de nuestra salvación. Y luego el término paz hace referencia a la tranquilidad interior manifestada exteriormente ante el prójimo. El término paz tiene diferentes connotaciones y aquí tenemos una connotación bastante especial. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo gracia y paz? ¿Por qué no dijo paz y gracia? ¿No era lo mismo? ¿No da igual? Por supuesto, no da igual. Nosotros necesitamos recibir la gracia de Dios, ser salvos. Y cuando somos salvos, entonces hemos hecho la paz con nuestro Dios por la gracia de Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, diría el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, verso 1. Llegamos a Cristo y el llegar a Cristo nos da la paz. Pero sabe, estos términos están siendo aplicados a personas que ya son creyentes. No está hablando a personas para animarles a recibir a Cristo. Si usted necesita recibir a Cristo, usted necesita la gracia y la paz de Dios. Pero está hablando a creyentes, porque estos términos, la gracia, el favor no merecido, es una característica que nosotros la necesitamos de Dios en nuestra vida después de que somos salvos. Esa ayuda, ese favor no merecido, lo necesitamos en el día a día para vivir como a Dios le agrada. También la paz. Recuerde, estos cristianos están experimentando sufrimiento extremo. Y es a estos cristianos los que necesitan la paz, esa tranquilidad interior que uno necesita cuando está en momentos difíciles. Pero no solo para sentirse tranquilo, tranquilidad interior manifestada exteriormente ante el prójimo. El apóstol Pedro nos enseñará el hecho de que es importante tener paz para estar tranquilos interiormente, pero esa tranquilidad interior se va a convertir en un testimonio que impacte la vida de aquellos que estaban experimentando los mismos sufrimientos que estos cristianos. Cuando el incrédulo observa que uno experimenta las mismas cosas difíciles y tiene una paz interior, eso se convierte en un testimonio para llevarle a Cristo. Hermano, el apóstol Pedro les va a hablar de dificultades que ellos están experimentando y les va a recordar quiénes son. Son elegidos por Dios.
pero les va a recordar también qué tienen a disposición: la gracia y la paz que Dios quiere darles para ayudarles en estos momentos difíciles. Cuando enfrentamos nosotros situaciones difíciles, como ellos que estaban expatriados, ¿sí? Socialmente expatriados, políticamente dispersos, circunstancias difíciles, Él les recuerda lo espiritual. Ustedes son elegidos, ustedes pueden usar la gracia y la paz de Dios para enfrentar estas circunstancias difíciles. Hermano, cuando nosotros estamos en momentos difíciles, necesitamos recordar quiénes somos y necesitamos recordar los recursos espirituales que Dios nos ha dado para que de esa forma podamos enfrentar nuestras circunstancias difíciles con una perspectiva distinta, diferente. Hay varios temas que se topan en esta carta. Puedes ver algunos en la pantalla. Se va a hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, de la Iglesia, de la escatología, es decir, de los eventos futuros y de las Escrituras. Y sabes, a veces nosotros podemos llegar a no dar mucha importancia a la doctrina, a la teología que encontramos en la palabra de Dios. Podemos enfocarnos en la parte práctica, pero la verdad es que Primera de Pedro nos va a enseñar que para que nosotros podamos vivir vidas que agradan al Señor en el día a día, vidas ejemplares, el apóstol Pedro va a llegar a enseñar doctrina, a enseñar teología. Lo está haciendo en estos dos primeros versículos. Está enseñando la teología de la elección de Dios, la presencia de Dios, la obra santificadora del Espíritu Santo, el rociamiento con la sangre de Jesucristo. Está hablando de doctrina, de teología. Porque cuando tú y yo entendemos de mejor forma la teología, entonces nosotros podemos tener una mejor perspectiva en la vida diaria. Dentro de pocos días se abre nuestro nuevo módulo de instituto. Te animo a inscribirte, a aprender teología, a aprender doctrina, a aprender principios bíblicos, porque cuando tenemos una sólida formación teológica, eso nos va a ayudar a vivir de manera diferente. Y aquí, en el ejemplo de los creyentes a los que habla Pedro, les va a mostrar cómo la teología y cómo los conceptos doctrinales les va a ayudar a enfrentar los difíciles momentos que ellos están experimentando. Hermano, es interesante que a lo largo de esta pequeña carta, donde vamos a observar varias doctrinas y varios principios teológicos, entrelazado en todo esto, el apóstol Pedro va a hablar de problemas. Observa los términos que se usa en esta pequeña carta: afligido, pruebas, pruebas, sufrimientos, difícil de soportar, sufre molestias, padecer, injustamente abofeteados, soportáis, maldecían, amenazaba, mal, maldición, daño, amedrentéis, temer, conturbéis, murmuran, malhechores, calumnian, murmuraciones, fuego, vituperados, blasfemado, homicida, ladrón, entremeterse. ¿Observas? En cada capítulo de estos 5 capítulos que tiene esta pequeña carta de Primera de Pedro, se hace referencia a los problemas. Nos va a hablar de los problemas. Y por eso el tema general de este estudio tiene que ver con la esperanza
en medio de los problemas. Entendiendo todo lo que hemos dicho, ahora tú y yo podemos tener una mejor comprensión de cuál es el propósito que Dios tiene a través de esta carta. Para comprender de mejor forma, es importante ubicarnos en las circunstancias históricas que están enfrentando estos creyentes. Y para eso, observa un poco de historia. Roma es considerada la primera mega ciudad de la historia porque ya en el año 30 antes de Cristo tenía más de 1 millón de habitantes. Nerón, que gobernó desde el año 54 al 68 después de Cristo, quemó 2/3 de las casas de Roma el 19 de julio del año 64. ¿Puedes imaginar 600,000 hogares destruidos? Más de 1 millón de habitantes, y por la locura de este hombre manda a quemar las casas y ese incendio se sale de control y 2/3 de las casas de Roma se destruyen. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar si eso sucedería en nuestra ciudad? Más del 60% de las casas quemadas. ¿Cómo afectaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo la ciudad llegaría a estar convulsionada por enfrentar una circunstancia tremenda y difícil como esta? La verdad es que nosotros tendemos a quejarnos por nuestras circunstancias difíciles, como la que ahora estamos enfrentando. Observa las circunstancias de estos creyentes. 600,000 casas destruidas en Roma. Los romanos reaccionaron y se levantaron en contra de Nerón. ¿Puedes imaginar la inestabilidad social, política y económica en ese momento cuando ocurrió esto? Los altares ancestrales habían desaparecido. Los templos de la luna, el Ara Máxima, el gran altar, el templo de Júpiter, Estator, el altar de Vesta, sus dioses domésticos, se habían desvanecido. Los romanos creían en todo esto. Se destruyeron sus casas y se destruyeron sus altares que tenían ellos para acudir a sus dioses, y estos no les protegieron. Estaban afectados aún en la parte religiosa. Habían perdido sus hogares. El resentimiento de la gente era incontrolable. El historiador romano Tácito, quien vivió en esa época entre el 55 al 120 después de Cristo, va a registrar en un documento histórico lo que él vio. Ahora, un dato interesante es que este historiador romano Tácito era contrario al cristianismo. Observa lo que él dice, y aquí cito: ni la ayuda humana en forma de regalos imperiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor siniestro de que el fuego se había debido a las órdenes del mismo Nerón. Así es que, con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación a una clase de gente que se conocían vulgarmente como los cristianos, que eran aborrecidos por las abominaciones que perpetraban. El fundador de la secta, un tal Cristo, había sido ejecutado por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Y la nociva superstición, aunque sofocada de momento,
brotó otra vez no solo en Judea, está hablando del cristianismo, sofocado por momento con la muerte de Cristo, cuna original de aquella peste, sino hasta en Roma, donde se recoge y practica todo lo vergonzoso y horrible que surja. Nerón, al darse cuenta de que su gobierno estaba tambaleando, acusó a los cristianos de haber quemado la ciudad de Roma. Y aquí empieza una nueva persecución hacia los cristianos, que llega no solo a los que viven en Roma, sino se extiende a todo el imperio romano. ¿Entiendes por qué el apóstol Pedro escribe a esos lugares del Ponto, de Capadocia, de Bitinia, de Asia, sitios donde estaban creyentes gentiles en su mayoría y estaban experimentando la persecución como producto de esto y la oposición de sus vecinos, quienes les inculpaban de ser ellos los responsables de haber destruido la hermosa ciudad de Roma? Se desencadenó contra los cristianos una persecución salvaje. No se trataba simplemente de una persecución usando los medios legales. Miles de cristianos perecieron por los medios más sádicos. Se embadurnaba a los cristianos de brea y se les prendía fuego para que sirvieran como antorchas vivientes en los jardines de Nerón. Se los vestía con pieles de animales salvajes y se les echaban los perros de caza para que los descuartizaran vivos. Tácito escribe: sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer, o se los clavaba a cruces, o se les condenaba a ser quemados vivos, o servían de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo y exhibía una función de circo en la que él mismo se mezclaba entre la gente o permanecía solo en su carruaje. Aún considerando que se trataba de criminales que merecieran un castigo extremado y ejemplar, surgía entre la gente un sentimiento de compasión, porque no se los destruía como se pretendía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre. Y hasta aquí el fin de la cita. El cristianismo fue prohibido con leyes que se promulgaron y edictos proclamaron por doquier que los cristianos estaban fuera de la ley. ¿Cuál es el propósito por el cual escribe Pedro? Pedro les escribe con el propósito de animarles a permanecer fieles al Señor en medio de la persecución. Te invito, hermano, a que puedas acompañarnos a lo largo de estas semanas para llegar a estudiar esta pequeña carta escrita por el apóstol Pedro. La esperanza en medio del sufrimiento. Y aunque nosotros no hemos experimentado el extremo de la persecución como estos cristianos, nosotros también necesitamos llegar a aprender que en medio del sufrimiento hay esperanza y que Dios desea de nosotros que nosotros permanezcamos fieles al Señor a pesar de los problemas y de las dificultades. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cuando quisiste animar
a personas que estaban experimentando cosas horribles. Tú les hablaste de doctrina. Les recordaste que tú les elegiste, que tu Espíritu Santo los santificó y que fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, a veces los problemas y las dificultades nublan nuestro pensamiento. Y podemos ser afectados no solo en el día a día, sino también en nuestra vida espiritual. Y yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a recordar en esos momentos difíciles que tenemos el privilegio de haber sido elegidos por ti. Pecadores como nosotros, merecedores del infierno, del fuego eterno. Pero por tu gracia y por tu amor nos escogiste. Y no satisfecho con eso, nos santificaste, nos apartaste para ti y quieres continuar santificándonos cada día. Nuestra garantía, el ser rociados con la preciosa sangre de nuestro Salvador. Y Padre, cuando los problemas nos llevan a perder la perspectiva, ayúdanos a recordar quiénes somos. Ayúdanos a recordar también los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Tu gracia, tan necesaria para la salvación, tan esencial, pero también tan esencial para que en el día a día nosotros podamos vivir como te agrada. Y tu paz, en medio del sufrimiento, esa tranquilidad interior, que puede llegar a convertirse en un tremendo testimonio para otros que también están sufriendo. Ayúdanos a recordar lo que somos y lo que tenemos en ti. Ayúdanos a saber que tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Ayúdanos a recordar a través de esta pequeña carta que tú quieres que nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe a pesar de las circunstancias difíciles. Señor, yo te ruego por aquel que ha empezado a deslizarse, aquel que le falta fe, aquel que está lleno de dudas por estas circunstancias difíciles que enfrentamos, aquel que tiene cuestionamientos y preguntas, aquel cristiano que hoy necesita ser animado. Yo ruego que él recuerde que tú nos elegiste y que tu gracia y tu paz está ahí a nuestra mano para apropiarnos de ella. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.